Primer libro del profeta Samuel, capítulo 3. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Capítulo 3 lo tenemos, hermano, y vamos a leerlo antifonalmente para que usted también participe de esta bendición, ¿verdad? Dice así: el joven Samuel era un joven, como estos muchachos que pasaron aquí al frente, así era el profeta Samuel. Mire qué tremendo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote, era la autoridad de Dios en Israel, la autoridad espiritual en ese tiempo, el hombre que estaba encargado del templo, el hombre que celebraba cultos al Señor, ¿verdad? Elí, el sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Se había dormido el Señor? ¿Había ido de vacaciones el Señor? ¿O qué es lo que pasaba? No había visión con frecuencia. Bendito sea Dios. Estaba escondido el Señor. ¿Qué le pasaba? Y aconteció un día, usted, que estando allí acostado en su aposento, cuando todos comenzaron a ofrecerse del lado que no podía ver, Samuel estaba durmiendo donde tenía que estar, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, que representa la misma presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y corriendo luego al sacerdote Elí le dijo Samuel: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él volvió y se acostó. y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a tercera vez a Samuel, y él se levantó y dijo: Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Usted, verso 10. Hasta ahí, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, que acabamos de leer como congregación. Señor, gracias porque esa palabra, Señor, es verdad. Esa palabra, Señor, es verdad, que nos ayuda a nosotros también a poder entender que tú nos estás llamando, Señor, a poder entender que tú nos estás llamando para revelarnos el propósito tuyo para nuestras vidas. Aquí hay personas, Señor, que tú las has traído en esta tarde, Señor, para que vuelvan a escuchar el llamado tuyo. Señor, que tú les estás llamando desde hace muchos años. Tú les estás llamando desde mucho tiempo. Señor, y ellos están yendo a otro frente donde creen que les llaman, pero tú les dices: yo soy el que te estoy llamando. Padre, ayúdanos a entender esta palabra. Y esta palabra hoy va a ser de grande bendición para cada persona que se ha reunido en tu casa, precisamente para escuchar el consejo que viene del cielo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén. Puede usted tomar su asiento, mis amados. Mantenga su Biblia abierta por unos momentos mientras estemos compartiendo la palabra del Señor. Es interesante, hermanos, poder ver nosotros el libro Primera de Samuel, ¿verdad? Como habíamos dicho, Primera de Samuel pues es un libro del Antiguo Testamento que marca la transición, digamos, política, espiritual y por qué no decirlo económica y todo del pueblo de Israel, porque en el libro
hay una transición de gobierno del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel nosotros encontramos el ungimiento del primer rey sobre el pueblo de Israel. Entonces Israel pasa a una transición del gobierno teocrático, que es el gobierno dirigido por Dios, a un gobierno monárquico, ¿verdad? Que pasa pues obviamente a ser dirigido por un monarca que el pueblo más tarde pues lo iba a elegir, y que el mismo Samuel se encargaba de ungir al rey de Israel porque el pueblo así lo quiso, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar viendo hoy la situación espiritual que Israel se encontraba viviendo en este preciso momento. Cuando usted lee el primer capítulo del primer libro de Samuel, usted se da cuenta de dónde nace Samuel, cómo Samuel vino, de dónde viene Samuel, este jovencito que apareció, por decirlo así, de la nada. ¿Por qué? Porque su madre era una mujer estéril. Dice la Biblia aquí, en el primer capítulo, ¿verdad? En el verso 2, en el verso 1, que la familia Elcana y su mujer, ¿verdad? Y obviamente el verso 2 dice, y Elcana tenía dos mujeres. Aleluya, el pastor, me gusta eso. ¿Verdad? Eso era antes, hermano, desde el tiempo antiguo, ¿verdad? No era que Dios mandaba eso, sino que se daba y pues, pero muchas de las personas dicen, me gusta, él tenía dos mujeres, vivía con ellas ahí, no hombre, ¿verdad? Surgió así. Ana era la esposa de Cana. Había también Penina, y Penina tenía muchos hijos, mas Ana era estéril, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí nosotros, hermanos, la actitud de la mujer. En una ocasión yo le dije que cuando la persona era estéril en el Medio Oriente, ¿verdad? En aquellos entonces, la persona era bastante, hermano, despreciada, ¿verdad? Era menospreciada. La verdad que era tremendo, hermano, la aflicción que tenía la persona estéril. Pero Ana optó por ir a decir al Señor. Hizo un pacto con el Señor, y ahí está el pacto, hermano. Cuando Ana se fue al templo, allá donde el sacerdote Elí en Silo, Ana empezó a orar en secreto al Señor, dice la Biblia. Y Elí pensó que Ana estaba borracha porque no movía sus labios, pero había una conexión interna, ella con su Dios, y le estaba diciendo, Señor, si te dignares en ver a tu sierva, dame un hijo varón, y si tú me lo das, yo te lo voy a dar a ti, y te lo llevaré al templo todos los días de su vida. ¿Y sabe qué? Jehová escuchó la oración. Yo le digo a usted, hermano, y la palabra dice que Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Ana le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Ok, dice el Señor. Vamos a ver, se lo dio. Quedó embarazada. Dice que su Elcana se allegó a ella, quedó embarazada, y rápidamente salió el hijo llamado Samuel, ¿verdad? Samuel era un joven, y su mamá lo llevó después de haberlo destetado, ¿verdad? Lo llevó al templo, lo dejó. O sea, prácticamente lo abandonó, prácticamente lo dejó a merced en el templo. Samuel, leímos nosotros que dormía en el templo, día, noche, todos los días estaba ahí. Pero Dios tenía un propósito con él. ¿Por qué? La condición espiritual de Israel en este momento era una condición, hermano, bastante desenfrenada. Era una condición espiritual tremenda, a tal grado, hermano, que los mismos dirigentes espirituales eran corruptos. ¿Cómo iba a estar el pueblo? La condición espiritual de Israel en este momento estaba en crisis. El pueblo se había desenfrenado hacia el pecado, y la condición de los mismos líderes espirituales era decepcionante, y vivían impíamente. Todo esto contribuyó para que Dios se ausentara. Por eso dice la Biblia que no había visión con frecuencia, y que la palabra de Dios estaba ya escaseando. Pero antes que la lámpara de Dios se apagara, había un joven consagrado a Dios. Y ese joven estaba creciendo en el templo. Qué tremendo, hermanos, poder ver nosotros en el capítulo 3, en los primeros 3 versículos de la palabra del capítulo 3, nosotros y usted se da cuenta cuál era la condición espiritual del pueblo. En los primeros 3 versículos del capítulo